Conociendo SQLite Studio. Tema 01. Práctica 01. Localización y descarga de la aplicación. Ejecuta un navegador web y en Google escribe SQLite para realizar la búsqueda correspondiente. Realmente su nombre en inglés sería SQLite. Entra en la web oficial de sqlite.org. En la zona Download podrás comprobar que hay versiones para diferentes plataformas. Al final del curso regresaremos a esta web para descargar la aplicación y trabajar en modo consola para Windows. Regresando nuevamente al buscador, localizaremos la web oficial de SQLite Studio, que es la que de momento nos interesa. A continuación, localizamos el botón Download haciendo clic en él. En la nueva ventana que aparece, localizaremos la distribución de la aplicación, que para nuestro caso será Windows. Hacemos clic en el link correspondiente y guardamos el archivo zip en nuestro equipo informático. Mientras se descarga, podremos ver algunas de las screenshots para ir conociendo la aplicación haciendo clic en el botón Gallery. Aunque son capturas de pantalla de diversas versiones de SQLite para Linux, estas imágenes serán casi las mismas para Windows. Una vez descargada la aplicación, la movemos al escritorio, comprobando un único archivo zip de la misma. Práctica 0102. Lanzando la aplicación. A continuación, descomprimimos el archivo zip situado en el escritorio. Se habrá generado una primera carpeta llamada SQLite Studio con su número de versión correspondiente. Haciendo doble clic en ella, visualizaremos una segunda carpeta llamada SQLite Studio. Accedemos a esta carpeta y en ella se apreciará el nombre del ejecutable correspondiente con la extensión exe. Haciendo doble clic sobre dicho archivo, veremos cómo se abre nuestra aplicación, SQLite Studio, SQLite Studio. He aquí la interface de SQLite Studio. A continuación, cerramos la misma. Volvemos a repetir la ejecución de SQLite Studio nuevamente. Como hemos visto, no habiendo realizado ninguna instalación del programa, lo hemos ejecutado directamente desde su carpeta. Práctica 0103. Portabilidad de SQLite Studio. A continuación, vamos a seleccionar la carpeta SQLite Studio y pulsando el botón derecho del ratón sobre la misma, seleccionamos la opción Copiar. Ya en la unidad C de nuestro equipo informático y dentro de la carpeta Program Files, pegamos la carpeta copiada.
seguramente Windows pedirá los permisos correspondientes para copiar la carpeta SQLite Studio a esta carpeta del sistema. Obviamente haremos clic en el botón ideal para continuar. Veremos cómo se realiza la copia de la misma rápidamente. Realizada la copia, accedemos a la carpeta localizando el icono correspondiente ejecutable SQLite Studio.exe. Seguidamente, y para tenerlo más a mano, por ejemplo en el escritorio, procederemos a generar un acceso directo a él. Abandonamos la carpeta copiada y vemos el acceso directo creado en el escritorio. Tanto la carpeta descomprimida como el archivo zip que se descargaron en su momento los podemos guardar como copia de seguridad, cosa que recomiendo, o bien eliminarlos, como va a ser para mi caso. Aquí cada persona debe elegir lo que más le interese. Si ahora ejecutamos el acceso directo, veremos cómo nuestra aplicación funciona perfectamente estando ubicada en la carpeta Program Files del equipo. De esta manera se ha demostrado la portabilidad de SQLite Studio. Funcionaría perfectamente en un pendrive USB. Práctica 0104. Interface del programa. Como cualquier aplicación, SQLite posee una barra de título en la zona más superior de la ventana. También tiene una barra de menú con 5 opciones desplegables. Existe una amplia barra de herramientas con los iconos necesarios para trabajar organizados con separadores. Así tenemos el grupo Database Toolbar, el grupo Structure Toolbar, también el grupo Tools y finalmente los iconos situados en la View Toolbar. En la zona izquierda se aprecia el titular Database. Aquí aparecerán las bases de datos cuando estén disponibles en la aplicación. En la amplia zona gris llamada MDI será donde se ubicarán las distintas opciones de ejecución, tanto de diseño como de resultado de datos. La zona inferior Status juega un papel muy importante, puesto que en ella se nos comunicará si nuestras acciones son correctas o no, así como los tiempos de ejecución. Realicemos un repaso de dichas zonas. El menú Database contiene las opciones correspondientes para la explotación de las bases de datos. El menú Structure posee las características para la creación y mantenimiento, así como otras posibilidades para trabajar con las tablas de nuestras bases de datos. En el menú View se podrán mostrar u ocultar distintas zonas y barras de herramientas, así como la posibilidad de seleccionar una variada gama de maneras de organizar las ventanas. En el menú Tools están indicadas las acciones para abrir el editor SQL, así como las opciones de importación y exportación de datos, entre otras, y cerrando, la última opción es la de la configuración de la aplicación. Habitual es el menú Help con distintas características informativas. Para finalizar, conozcamos, para familiarizarnos, los distintos iconos que forman la barra de herramientas principal del programa.
Con este brevísimo repaso a estos iconos, damos por cerrada la guía a la interface de SQLite Studio. Práctica 0105, la primera carpeta de prácticas. Después de conseguir el archivo zip en la dirección indicada, ya en el escritorio procederemos a descomprimirlo. En este punto aparecerá una carpeta la cual aprovecharemos para cambiarle la última parte de su nombre. N a A corresponden a las iniciales de tu nombre y apellidos. Si lo deseas, puedes cambiarlas por las tuyas. De esta manera, si te llamas Javier Vicente Suárez, quedaría así el nombre de tu carpeta. Y si te llamas Rosa Amado Martínez, esta sería tu definición. Estos han sido dos ejemplos, aunque puedes dejar el nombre finalmente como viene por defecto dicha carpeta. Aprovechamos para mover la carpeta de posición, es decir, seleccionamos la opción Cortar en el menú contextual. Abriremos el explorador de Windows y pegamos dicha carpeta en la biblioteca Documentos. Veremos que realmente está dentro de mis documentos. Accediendo a ella, encontramos una subcarpeta llamada 01 primera parte, que a su vez, en su interior, encontramos únicamente las dos bases de datos con las que trabajaremos en esta primera parte. Como se verá, la carpeta almacén queries se utilizará para guardar información de nuestros scripts de SQL, entre otras opciones. Abandonando el explorador de Windows, tenemos la opción de guardar dicho archivo zip como copia de seguridad, se recomienda, o bien destruirlo, como va a ser mi caso. Práctica 0106, primer contacto con la base de datos empleados. Abrimos nuestra aplicación haciendo doble clic en el icono del acceso directo situado en el escritorio. Haciendo clic en el icono correspondiente aparecerá un cuadro de diálogo en donde en primer lugar deberemos seleccionar el archivo de base de datos que se ha facilitado y que nos está esperando en la carpeta conseguida anteriormente. El archivo de trabajo bdp01empleados.db será el idóneo para iniciar nuestros conocimientos en SQL. Este archivo comienza con los caracteres BDP, puesto que en su interior habrá una sola tabla como base de datos plana, de ahí sus iniciales. Haremos clic en el botón Guardar y seguidamente haremos clic en el botón para testear la conexión a nuestra base de datos. Haciendo clic en el botón OK, se observará cómo se ha cargado perfectamente el archivo de la base de datos, estando posicionado su nombre en la zona izquierda de la aplicación. Si posicionamos el puntero del ratón en el nombre de la base de datos, observamos un panel indicativo de la ubicación de la base de datos, así como de la versión y peso de la misma. Y si hacemos doble clic en el nombre de la base de datos, observaremos un árbol de ramificaciones con el fin de ver todavía más los objetos, como por ejemplo la única tabla existente llamada TBL Empleados. Ahora se verá como algunos iconos de la barra de herramientas principal están activos. En la zona izquierda, haciendo clic en los triángulos correspondientes, se verá en la ramificación algunas de las columnas existentes, es decir, los nombres de los campos de la tabla, TBL Empleados, y mediante la barra de desplazamiento vertical podremos ver las restantes. Posicionando el puntero del ratón en el nombre de la tabla existente, aparecerá en un panel indicativo los nombres de las columnas así como el número de ellas. Como se observa, se puede contraer la ramificación en los niveles que se desee. Y por supuesto, también se puede expandir dicha estructura arbórea. Haciendo doble clic en la tabla TBL Empleados,
En la zona central aparecerá una nueva vista mostrando en la etiqueta Data parte de las columnas y registros existentes de la tabla. Mediante las barras de desplazamiento correspondientes se podrá navegar por el interior de la misma con la finalidad de conocer el contenido. Abandonemos esta ventana haciendo clic en el botón de cerrar, como en cualquier aplicación Windows. Repetimos la apertura y posicionamos el puntero del ratón en cualquier dato de cualquier columna. Aparecerá una información con respecto a ese campo, como podría ser el nombre de columna, tipo de dato y número de fila en donde está ubicado. Se apreciarán unos pequeños botones en forma de iconos que utilizaremos para realizar distintas operaciones con los registros de la tabla. Finalmente, cerramos todo e incluso abandonamos nuestra aplicación. Práctica 0107. Visualizar la estructura de la tabla TBL empleados. Abriendo la aplicación, ya nos está esperando nuestra base de datos de forma automática, puesto que SQLite Studio posee esta característica. Haciendo doble clic en la única tabla existente, nos vuelve a mostrar toda la información de su contenido en la etiqueta Data. Maximizamos la ventana y haciendo clic en la etiqueta Structure se podrá apreciar una nueva vista, como por ejemplo los nombres de campo, sus tipos y longitudes, entre otras opciones. Naveguemos por esta ventana y observemos detenidamente la información existente. Se muestran los distintos nombres de campos de la tabla, es decir, las columnas, los tipos de datos individuales, así como sus longitudes si las llevan. Si ahora se hace un doble clic en el nombre de un campo, aparecerá un nuevo cuadro de diálogo con más características, pero únicamente para el campo seleccionado. El apartado Constraints lo analizaremos más adelante en el curso. Veamos la información de otros campos. También comprobamos cómo en esta etiqueta Structure existen diversos iconos para trabajar con la edición, modificación y puesta a punto de los campos de la tabla. Situándonos nuevamente en la etiqueta Data, apreciamos los datos. De esta manera queda muy clara la diferencia entre la estructura de la tabla y los datos de la misma.